Atentos entonces a nuestro tema sobre la ley de Dios o los 10 mandamientos. Pero estamos yendo sobre algunas generalidades sobre el tema. Y en la última entrega estuvimos hablando, y quiero que en esto mis hermanos estén muy atentos, estuvimos hablando sobre los 3 usos o funciones de la ley. 3 usos o funciones de la ley, lo vimos la vez pasada. Y observamos que dentro de estos 3 usos, uno de ellos es el uso pedagógico de la ley. Donde dijimos que este uso pedagógico de la ley se puede calificar como condenatorio, pues es un uso que pone en primer lugar, pone de manifiesto los asuntos de mayor gravedad en el corazón del hombre. Es decir, dijimos que en primer lugar entonces este uso revela la perfecta justicia de Dios. En el uso pedagógico se revela la perfecta justicia de Dios y en segundo lugar revela el pecado, revela la arrogancia, revela la maldad y revela la impotencia para poder cumplir con la ley. El segundo uso que nosotros vimos es el uso civil. Y dijimos que esta función ha sido dada para refrenar la maldad externa del pecado. Es como una barrera de contención en un mundo lleno de pecados. Eso es lo que hace la ley en este uso civil. Y por último vimos el uso normativo. Y dijimos que el uso normativo es ese uso que revela lo que le agrada al Señor. Lo que hace cuando se convierte un alma, cuando esta alma es alcanzada por la gracia del Señor. Entonces este uso normativo ya viene más bien inclinado hacia el corazón de los creyentes. Eso fue lo que vimos la vez pasada en términos generales. Pero hoy veremos otros 3, pero estos son aspectos o dimensiones de la ley, muy diferentes a los que acabamos de hablar. Entonces son los 3 aspectos o dimensiones de la ley. De tal manera que cuando se habla de la ley de Dios, es muy necesario que tengamos un buen entendimiento al verla y también que nosotros tengamos discernimiento cuando se trata de su aplicación. 2 cosas muy importantes. Uno, tener un ojo muy lleno de la bendición del Señor para ver la ley cómo está. Y segundo, para discernir cuándo se puede aplicar. Eso lo vamos a ir explicando en el curso de nuestro tema. Pues, para corroborar esto, no todos los mandamientos de la ley de Moisés siguen teniendo igual aplicación después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a la ley del Señor, percibimos de entrada, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia, estoy diciendo, percibimos de entrada la forma normativa de la ley. No sé si usted la verá así, pero lo invito, hermano, que cuando abra las Sagradas Escrituras y vea la ley del Señor, vea que es para usted una norma, no es una opción. Es una norma, usted la debe ver como una norma. Es decir, hermano, es la manera como Dios se ha venido revelando a nosotros y ha dado órdenes, ha dado límites bien claros y con ello nos ha dado a conocer todas sus normas, las que nosotros debemos aprender, las que nosotros debemos hacer. Por eso la estamos llamando la ley de Dios.
Pero la ley de Dios tiene varios aspectos que debemos entender. Además de ello, es también necesario distinguir muy bien, y otra vez le aclaro a mis hermanos, entre los usos y funciones de la ley y entre los aspectos o dimensiones de la ley. Quiero que quede claro, hermano, para que usted no se confunda. Aunque tiene nombres muy parecidos y ya lo vamos a ver que es así. Pero, por favor, trate de hacer la tarea. Usted que le gusta apuntar. Usted que le gusta estar atento a repasar sus lecciones, observe esto. La diferencia que hay entre los usos o funciones de la ley y los aspectos o dimensiones de la ley. Y justamente son 3, cada uno. Gran parte de la mala comprensión de la ley se debe al hecho de no reconocer los aspectos o las dimensiones de la ley. En las Sagradas Escrituras debemos por obligación reconocer las leyes dadas para el camino, para la perspectiva del ser humano en sus diversas providencias. Debemos saber para qué fue dada la ley, para qué nos sigue siendo útil la ley ahora, en el momento en que nosotros nos hallamos. Hablamos entonces que existen leyes dadas al hombre y ante esto, nosotros somos responsables ante nuestro Creador por responder a esto que Él reveló para nosotros. Existen leyes concernientes a todos los individuos como pecadores, que indican cómo las criaturas caídas deben andar y cómo las criaturas caídas han de adorar al Señor. En la ley justamente está incluido esto, ¿no? Usted nos ha escuchado decir, no hay que inventar nada en la adoración. El Señor dijo, esto es lo que van a hacer, de esta manera se van a acercar y es única y exclusivamente así. Es más, sabemos por la ley que algunos trataron de hacer las cosas a su modus operandi. ¿Y sabe qué les pasó? Murieron charruscados por hacer lo que no era debido. Así que, hermanos, nosotros debemos saber que no tan solo fue para ellos, pues bueno, gracias a Dios hoy no nos pasa esto, ¿cierto, hermanos? Que cuando irrumpimos mal en la adoración, el Señor pues no nos catapulta, ¿no? Sino que más bien tiene misericordia. Pues, hermanos, entendamos cómo nos debemos acercar a adorar al Señor conforme Él lo dice. Además también, justamente cuando tenemos la ley al frente, debemos entender que una ley es para los pecadores que no se arrepienten, otra para los que ya tenemos ese conocimiento del Señor y otra concerniente al pueblo de Israel como nación, pueblo que recibió la bendición donde se desarrollaron todos los planes redentores. Pero es un pueblo geográficamente ubicado y como usted se puede dar cuenta, entonces aquí ya encontramos 3 dimensiones donde podemos usar la ley. 3 dimensiones. Esto se ha agrupado, hermano, para nuestro mayor entendimiento. Entonces se las voy a enumerar a mis hermanos para que ya sepamos en dónde vamos a poner nuestro pie. La roca en donde vamos a poner nuestro pie. Los 3 aspectos o dimensiones de la ley. Está el aspecto civil de la ley, está el aspecto moral de la ley y está el aspecto ceremonial de la ley. Lo repito. El aspecto civil, el aspecto ceremonial y el aspecto moral de la ley. ¿Ven? Aquí se parecen en algunas cosas. Hablábamos que en los usos hay una forma de usarlo civilmente, pero aquí está el aspecto civil y va a ser tratado de otra manera. Así que la ley en su parte moral
está sintetizada en los 10 mandamientos y está expuesta en todos los demás libros de las Sagradas Escrituras. Habla al ser humano y como ser humano creado y como ser humano caído, se le está revelando la voluntad de Dios y cómo debe vivir delante de Dios y de su prójimo. Hermanos, solo estoy haciendo una introducción, tranquilos, ya voy a ir sobre cada asunto porque los veo los hermanos que están como, oye, hermano, ¿qué está diciendo allí? Tranquilos. O sea, póngame cuidado a la introducción y ya iremos sobre el tema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces estoy hablando que la ley moral está basada en los 10 mandamientos y está en todas las escrituras y que ha sido dada al ser caído y como caído se le ha revelado la voluntad de Dios no solamente para él sino también para su prójimo. La ley llamada ceremonial, y estoy en la introducción, la ley llamada ceremonial que se tipificaba en los símbolos rituales. Ya lo hemos venido leyendo en el libro de Levítico. Ustedes saben cómo es eso. Y a veces yo sé que cuando leemos ese libro, terminamos con la cabeza hecha un caos porque ¿qué era esto? ¿Para qué era esto? ¿Por qué hacían esto? No entiendo esto. Es natural. La ley ceremonial estaba dada así porque estaba tipificando realidades futuras de la redención. Eso está explicado en la carta a los Hebreos. Todo el Antiguo Testamento habla de la sangre de los sacrificios, que era el símbolo de la sangre de Cristo, y se dirige y se señala al ser humano como creado y como caído. De manera que este hombre creado y caído, reitero, debe saber cómo se acerca a Dios. Que no todo el que me dice Señor, Señor, es del Señor. Porque algunos pueden decir eso. Bien, hermanos. Pero también la ley ceremonial nos habla de la adoración, del culto, del servicio que nosotros le debemos dar a Dios. Y el tercero, en mi introducción, es la ley civil. Es sobre la dimensión civil. Este uso de la ley, o este aspecto de la ley, mejor, perdónenme si usé el uso, este aspecto de la ley se tiene que tener en cuenta porque allí, en ese pueblo, geográficamente ubicado en un lugar de nuestro globo terrestre, allí en ese lugar se usó para traer al Mesías. Es ahí donde llegó el Mesías. Este pueblo, recordemos, en primer lugar no era espiritual, sino era un pueblo físico. Allí estaba. ¿Cómo se sabía? Entraron 60, salieron millones. De Egipto hablo. Era la manera como se veía al pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Van por el desierto. ¿En qué lugar están? En Sinaí. Ven. El Señor dijo, ese pueblo lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Justamente allá los llevó y nosotros ya, por cultura general, sabemos en dónde está ubicado. ¿Sabe? Está al sur de América Latina, ¿cierto, hermanos? Muy bien, ya usted sabe dónde está. Ok, mi hermano. Esto ya lo debe usted tener muy claro. Es más, si no lo tiene tan claro, le ayudo. En las páginas de la Biblia, al final hay una ayuda geográfica, mapas que hay, donde usted puede mirar dónde está. Y si no sabe, en Google Maps también lo puede encontrar. Hermano, este pueblo, cuando fue sacado, cuando fue escogido por Dios, tenía problemas de convivencia, tenía problemas de higiene, tenía problemas de economía,
tenía problemas por la misma tierra, tenía problemas por la implantación de la justicia. Bueno, tantas cosas que un pueblo puede tener y que para ello el Señor se valió, para que ellos pudieran entender esto, que ellos deberían tener una organización justa y deberían expresar civilmente que era un pueblo de Dios. Entonces ya hemos hecho una introducción muy pequeña acerca de las 3 dimensiones de la ley. Antes de entrar de lleno en esto, hay algunas precisiones. Hermano, ustedes dirán, este hermano sí hace mucha antesala para entrar ahí, pero es que es necesario, ¿sabe? Porque si no ponemos el pie firme como debe ser, cuando hablemos del mandamiento usted va a decir, ¿y eso por qué se dio, hermano? O sea, no entendí esa parte. Así que tenemos que tener paciencia, pero también entendimiento de cómo es esto. Así que vamos a hacer algunas precisiones muy cortas, pero son muy importantes. En la Biblia vamos a encontrar una combinación de la ley. Siempre usted la va a ver así. Algunas formas, en algunas formas que nosotros cuando la vemos vamos a decir, esto justamente está hablando de la ley. Esto justamente está hablando para el pueblo de Israel. O esto justamente es para el aspecto moral de la ley. Esto. Pero hay veces en que no es tan claro porque la misma Biblia viene hablando de leyes y de un momento a otro intercala otras cosas. Y entonces decimos, ¿qué pasó ahí? Vuelvo a hacer memoria del libro que estamos en nuestra lectura consecutiva, Levítico. Viene hablando de una cosa y trae otra después. Y entonces es donde usted siente como que ese brinco no lo entendí. Bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque justamente por eso ha habido una dificultad en el entendimiento de la ley en ese aspecto. Por ese tipo de divisiones que se van formando, por ese tipo de tratos que va dando la Escritura. Y sabe, esto no es porque Dios no lo haya puesto en la Escritura ni caprichosamente, ni para amargarnos la existencia, sino porque tiene una razón lógica. Así que, hermanos, por eso tenemos nuestros tiempos de devoción privada, de devoción familiar, o tenemos momentos como estos en donde se nos explican las cosas, porque estas deben ser tratadas exegéticamente. Si nosotros las vamos a ver a vuelo de pájaro, como se dice, nunca las vamos a entender. Así que es bueno sentarnos con la paciencia y tratarlas así. Es bueno entonces que usted vaya a la lectura de la Biblia y ahí puede tener un poco de entendimiento. Pero también, hermano, para ayudarse allí debe haber un buen y profundo estudio de interpretación de esos principios bíblicos. Ahora, si nos hace falta esto, hermanos, acudamos a quienes nos pueden dar luz al respecto y no nos quedemos con todos esos interrogantes porque no es bueno. Quizá otra precisión que nos lleve a pensar mejor acerca de los aspectos y dimensiones de la ley es que en esencia toda la ley es moral. En su expresión histórica o práctica toma una forma específica. ¿Por qué decimos entonces que en el fondo toda la ley es moral? Porque la ley nos está enseñando la manera como vivimos, la ética que estamos viviendo, los principios o si estamos bajo los principios del Señor y que debemos considerar al Señor como nuestro juez moral. Debemos entender esto. En otras palabras, si Dios ordena hacer algo, ya sea a Adán, a Moisés, a Pablo, a nosotros, esto es un mandato moral y lo debemos realizar en obediencia. Por otro lado, anotamos que cada ley que en fondo es moral toma una expresión particular.
ya sea civil, ya sea ceremonial o propiamente ética. Estoy haciendo algunas precisiones. Ahora, para finalizar estas precisiones, permítame señalar categóricamente que la manifestación de Dios en Cristo en la historia de la humanidad marca una pauta, marca un punto fundamental para el entendimiento y la aplicación de la ley. Hermanos, la ley llegó a Cristo. Se cumplió en Cristo. Así que nosotros ya no estamos a oscuras. Si nuestro Salvador, si nuestro Redentor no hubiera venido, tendríamos razón de estar a oscuras. Pero vemos que toda esa ley que había en el Antiguo Testamento justamente se cumplió en Cristo. Así que Cristo no es cualquier persona con la que vamos a tratar. Ya lo hemos visto los domingos en la tarde. No es cualquier persona con la que estamos tratando. Y su encarnación, su muerte y su resurrección no son cualquier tipo de eventos que ocurrieron acá. Así que toda la ley llegó aquí. En Cristo vemos la ley. En Cristo vemos la palabra hecha carne. Y por sus palabras vemos la verdadera interpretación que ésta debería tener. Bien, hermanos. Ahora sí, entremos a nuestro tema. Qué introducción tan larga, ¿no, hermanos? Pero está bien, era necesario. Miremos entonces los tres aspectos de la ley y comencemos con el primer aspecto de ella. Y es la ley de Dios en su aspecto civil. La ley de Dios en su aspecto civil. Hermano amado, permítame antes de entrar allí. Otra vez, hermano, sigue haciendo antesala. Pero permítame decirle, si usted no entendió esto, con mucho gusto, hermano, cuando terminemos, venga y hablemos, ¿vale? Pero no se quede a oscuras, por favor. No se quede ahí con que yo creo que la ley sin Cristo vale la pena. Yo creo eso. Y entonces yo tengo que rascarme la cabeza y decirle, bueno, empecemos. Y con mucho gusto vamos a explicar todo esto, pero no es bueno que se quede así. Para el día de hoy, no este domingo, sino para la actualidad, mejor. La iglesia del Señor, hoy, la iglesia del Señor no pertenece a ninguna nación en especial. Estamos hablando de la ley civil y dijimos que la ley civil era de un pueblo que se desarrolló en cierto lugar geográfico. Pero en este momento la iglesia del Señor no pertenece a ninguna nación en especial. Ella vive, ella resplandece en medio de todas las naciones de la tierra. La situación del pueblo de Dios en la antigüedad era ese pueblo en donde el Señor necesitaba manifestar una revelación muy especial. Pero ahora, los hijos de Dios somos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Así que si usted ve, no siempre fue así. En un tiempo, la generalidad del pueblo de Dios se encontraba circunscrito al pueblo geográfico de Israel. Y muchas veces era identificado con él. ¿Sabe cómo decían, hermanos? ¿Cómo decían los pueblos que veían a los israelitas? Este es el pueblo de Jehová. Este es el pueblo de Dios. ¿Sí ve cómo lo señalaban? Yo puedo ver un poco en la historia cuando ellos tuvieron que llegar a Jericó y que los
bueno, no sé cómo será el gentilicio de los de Jericó, pero digamos así, de los de Jericó, cuando los vieron venir, ¿qué dijeron? Hermanos, ¿quién sabe quiénes serán? Ni idea de quiénes serán. ¿Qué será esa muchedumbre que viene hacia acá? No creo, hermano. Ellos dijeron, ese es el pueblo de los hebreos y Dios está con ellos. Era el pueblo de Dios. Así que este pueblo había recibido las promesas de una tierra, había recibido las promesas que le pertenecen a una nación. En parte, esta promesa fue cumplida, hermanos, cuando este pueblo divagaba por el desierto. Recuerden, vivieron 40 años en el desierto, pero el Señor les entregó una tierra, poseyeron una tierra. Así que cuando ellos entraron a ese lugar que les correspondía, estaba habitado por mucha gente que no les pertenecía a esa tierra, y ellos llegaron a reclamar lo que el Señor les había dado como promesa, y ellos mismos allí adentro realizaron una división en su territorio. Y para que esto ocurriera, este pueblo requería una organización que antes no habían tenido. Si ustedes miran, por ejemplo, en la Escritura encontramos que cada vez que alguien tenía un territorio, debía tener cuidado para que la vaca de no se fuera a comer el pasto del vecino, porque si se lo comía tenía que pagar muchas veces hasta con la misma vaca. ¿Se entienden, hermanos? Era manera del Señor decir cómo se tenían que organizar. En el desierto, el Señor les dio las leyes con las que deberían regular todo ese trajín como nación que debería subsistir en medio de esas fronteras que eran materiales. Ellos ya sabían, mire, es de tal lado a tal lado, hasta este otro lado debemos ir. Ya el Señor marcó, ahí está, es el río Éufrates, es el mar grande, todo el Señor lo señaló de esa manera, no podían ir más allá. Se habla entonces que este pueblo tenía una tierra como propiedad, que deberían implantar una justicia social, que en su geografía deberían hacer esto y aquello, que cuando no lo hicieran había casos legales que deberían tratar. Y todo esto como una nación, ellos tienen una constitución y su constitución está en la palabra de Dios, está ahí. Así que nosotros debemos saber que bueno, eso se lo dio el Señor a ellos. Así que la relación en este aspecto es la ley de Dios y el Estado. Ellos saben cómo regularse por la palabra del Señor. Debemos saber que el ideal de Dios era universal. Sin embargo, debería empezar por un pueblo. Y cuando hablamos que el ideal de Dios es universal, no se está refiriendo a que Israel debería correr las estacas un poquito más allá, hasta Europa, luego hasta América. No se trata de eso. Ese no era el fin del Señor. El ideal del Señor era un ideal espiritual. ¿Y creen ustedes que el Señor lo ha logrado? Por supuesto, hermanos. No hay nación sobre esta tierra donde la iglesia del Señor no esté presente. Entonces vea, hasta allá era el propósito del Señor. Todo apuntaba entonces al verdadero pueblo de Dios, del cual forman parte, como dijimos hace un rato, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Esto nos está indicando, hermanos, que el Señor tenía un propósito definido en el momento histórico en el cual se dieron. Cumplido el cual, su uso desaparece. Ya no existe ningún país o ciudad sobre la tierra que represente el gobierno de Cristo sobre todos.
Hermanos, cuando nosotros decimos o cuando escuchamos mejor que allá en Roma, que allá en Italia está el lugar donde se gobierna, que es la iglesia de Dios, no, señores, eso no es verdad. Dios sabe que esto no es así. Se apropiaron de ciertos conceptos, pero en la palabra de Dios no es así. Este pueblo espiritual, su pueblo, el pueblo del Señor, tiene las reglamentaciones que el Señor necesita que su pueblo tenga. El Señor sabe que su iglesia tiene que estar mirando todavía la estructura del antiguo pacto, que no se nos debe olvidar, que yo no sé, hermano, cómo tan rampantemente hoy nosotros escuchamos, no, los 10 mandamientos eran para entonces. Y todavía escuchamos en iglesias muy instruidas todavía que dicen, bueno, esto del día de reposo era para ellos, era para estos, para nosotros no es. Entonces creemos, hermanos, si tenemos un buen estudio, un buen entendimiento, que esto no es así y Dios lo dijo y lo ordenó de esta manera. En segundo lugar, veamos la ley de Dios en su aspecto ritual o ceremonial. La ley ritual o ceremonial tipificaba en símbolos litúrgicos las grandes realidades futuras de la redención. Hicimos uso del nombre de la carta a los Hebreos, en donde está explicado, donde el Antiguo Testamento se nos habla de la sangre de los sacrificios. Pero esto nos conduce a algo, que todos esos símbolos sobre la sangre que se derramaba en los altares y en los sacrificios y demás, este era el símbolo de la sangre de Cristo. Se puede hablar entonces de este aspecto de la ley como la regulación divina para que el ser humano y particularmente su pueblo supiera cómo acercarse a Él, cómo acercarse de manera correcta, no de cualquier forma. Así que los creyentes de aquellos tiempos sabían que sus pecados contra la ley moral, la cual no podían cumplir perfectamente, les eran perdonados en virtud a los sacrificios que ellos presentaban, de acuerdo a lo que la misma ley les estaba diciendo. Si ustedes notan en las lecturas que hemos hecho, dice la palabra de Dios que si alguna persona tenía un pecado y tenía medios para poder que su pecado fuera redimido, debería traer un buey, y si no un cordero, y si no unas tórtolas, y si no harina y demás, o sea, de acuerdo, pero ellos no podían acercarse de cualquier manera. Era como el Señor les estaba diciendo, y ellos entonces tenían que llevar sus sacrificios, porque esta ley moral les anunciaba, aunque ellos no lo entendían, les anunciaba que vendría una gran salvación por un Salvador, por un Mesías, por Cristo. Los creyentes de ese tiempo se salvaban por el Cristo que había de venir, así como nosotros nos salvamos por el Cristo que ya vino. No tenemos entonces, hermanos, imaginan ustedes el día de hoy todos con un becerro, con algo aquí para que nuestros pecados fueran perdonados. Gracias al Señor. Él vino, Él ya cumplió con todo ese rigor. Así que hoy tenemos la oportunidad que en Cristo ya hemos sido salvos. Así que se puede hablar de esta ley como el conjunto de reglas, como el conjunto de prescripciones
o liturgias que procuran la legalización del sacerdocio levítico. Los objetivos de la ley ceremonial son la purificación de Israel como pueblo escogido y especial. Pero también el Señor en esa ley se permitió hacer una separación de ciertos hombres, de los levitas, de una tribu, como guardianes de la santidad divina. Y ellos, como guardianes de la santidad divina, estaban bajo un principio que encontramos en Levítico 11:44. Recuerden que los sacerdotes no podían hacer lo que ellos querían, ni en el momento que querían. El Señor reguló todo. El Señor en Levítico 11:44 dijo: seréis santos porque yo soy santo. Eso dijo el Señor. Así que este Levítico, además, es la esencia, este texto es la esencia del libro de Levítico, porque ahí están incluidas las ofrendas, los sacrificios, las purificaciones, las observancias de los días santos. En general, hermanos, tipificaban los bienes futuros, como nos revela el Nuevo Testamento. La liturgia levítica ofrecía una triple experiencia al creyente piadoso de aquel entonces. Estoy hablando del creyente de aquel entonces. Pero permítanme decir, hay principios para nosotros también aquí. Así que en estas experiencias de traer al Señor todas estas ceremonias y practicarlas y demás, en primer lugar, lo que hacía la liturgia levítica era llamar al pecador a que se reconociera como tal, que se reconociera como pecador, que se reconociera como indigno de las bendiciones del Altísimo. Y entonces se le movía a ese hombre a acercarse a Dios con corazón humilde y contrito. Esa es una de las maneras como la liturgia ayudaba a aquellos hombres. Pero ¿será que no nos ayuda a nosotros de igual manera, hermanos? A acercarnos al Señor como indignos de lo que de cómo somos delante del Señor y cómo nos debemos acercar al Señor con una actitud humilde, sincera y en verdad, como dijo David: al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. En segundo lugar, dice que le proclamaba que la única manera de renovar la comunión con Dios consistía en aceptar las condiciones que Dios mismo estableció y que las ponía en su mano. Es decir, Dios no dijo: ustedes para acercarse a mí tienen que traer un astro de esos que vuelan por el cielo y ya. No, sería una manera muy difícil para hacerlo. Dios proveyó los recursos como los deberían tener y traerlos y presentarlos al Señor. ¿Será que nosotros no tenemos esa posibilidad tampoco hoy? Hoy nosotros tenemos esa posibilidad, hermanos. Aquí hay una. Esta es la muestra fehaciente de lo que se puede y de cómo se debe hacer. Pero también, hermanos, si hay dudas, la Escritura. Abra la Escritura, hermano, y observe lo que hay ahí. Es la manera como Dios dijo: así hay que acercarse. Y en tercer lugar, le anunciaba la buena nueva de que al entregarse contrito y humillado en demanda de perdón y por medio del sacrificio correspondiente ordenado por la ley, se reintegraba a la comunión con Dios, era hecho acepto ante la gracia divina, justificado y perdonado. Era la manera como ocurría. Dios usó una estructura particular, entonces, que incluía sombras, tipos. Hermano, y cuando hablamos de sombras o tipos, puedo entender que ustedes ya saben qué es. Si me dicen amén, está bien. ¿Sí saben qué son los tipos o sombras? Ok, vamos a decir que sí. Entonces,
el Señor se permitió usar ese tipo de estructura porque todo ello apuntaba a Cristo. Ustedes saben, y lo leímos el domingo pasado, se habló sobre el tabernáculo, sobre la manera como se colocaron unos postes, unas carpas, un tejado y todo esto. ¿Saben qué, hermano, tipificaba todo esto? El Cordero que había de venir. Y usted pregunta, ¿y cómo era eso? Bueno, ahí está el estudio que les decía hace un momento, nos debemos dar para identificar los aspectos o dimensiones de la ley. Muy bien, ¿debemos los cristianos entonces hoy día obedecer los lineamientos de la ley ceremonial de Dios? Es una pregunta de mucha importancia porque esencialmente jamás los seres humanos, ni menos los cristianos, seremos relevados de nuestra obligación de adorar a Dios ni de acercarnos a Él como Él lo ha prescrito. Nunca se nos relevará de esa manera. Siempre el Señor dijo, es así y es así. No habrá otra cosa. Pero en el momento histórico, en el momento en que se entregó la ley ceremonial, Dios lo que estaba era mostrando la historia de la redención. Ahí nos estaba mostrando su intención. Y esta no era completada sino hasta que el Cristo, el Señor, estuviera aquí. Al menos 2 razones se nos dan para que el creyente del nuevo pacto no se subordine a la estructura de la ley moral. ¿Entendieron esto que dije? Al menos hay 2 razones para que nosotros digamos, ahí hay una estructura que hay que respetar. Una razón. ¿Cuál es? Que Cristo la cumplió como clímax histórico hacia el cual se desarrollaba la historia de la redención. O sea, porque Cristo la cumplió, entonces nosotros no seremos relevados por esto. Si nuestro Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. Cristo es el cumplimiento de las sombras, tipos hacia el cual todas las regulaciones ceremoniales apuntaban. Y en segundo lugar, Cristo cumplió la ley ceremonial porque su sacerdocio y su sacrificio fue el último y el completo. Ya no hay otra cosa. Está todo dicho, está todo hecho. ¿Recuerdan cuando vimos una tarde de estas, consumado es? Hermanos, esa enseñanza sacudió mi alma. Consumado es. ¿Qué hizo el Señor? Fíjense todo esto que estamos tratando en este momento. Así que la carta a los Hebreos quizá es la que más tratamiento da al cumplimiento de Cristo a las leyes ceremoniales. Visto así, quien cree en el Señor Jesucristo, quien está en el Señor Jesucristo, es perdonado, es habilitado para la comunión con Dios por la cual se puede presentar lo que estamos haciendo hoy, culto al Señor, ofrendas al Señor, servicio al Señor, de la manera que Cristo, como mediador del nuevo pacto, las ha instituido. Recuerden que el Señor, a través de Pablo, le dijo a Timoteo, para que usted sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Recuerdan eso? Es la manera como el Señor dijo, cómo nos debemos conducir aquí. Así que gracias al Señor porque no nos dejó a oscuras en este tema. Y en tercer lugar, la ley de Dios en su aspecto moral. La Biblia, en su totalidad, en todas sus partes, se caracteriza por la unidad de propósitos redentores y aparece en el concepto bíblico de la ley de Moisés.
la ley moral se expresa, o en la ley moral se expresa la eterna voluntad de Dios sintetizada en los 10 mandamientos. Y además de ello, expuesta en todos los demás libros de las Sagradas Escrituras. Ahora preguntémonos, ¿cuál fue entonces el propósito de la ley promulgada en Sinaí? ¿Cuál fue este propósito? El apóstol Pablo, él mismo se planteó esa pregunta. Y sus respuestas aparecen en sus escritos y a través de ellos ofrece una triple respuesta. ¿Cuál fue entonces el propósito de la ley? Uno de los propósitos, la ley sirve como instrumento de disciplina. Estamos hablando de la ley moral. Y que la ley moral tiene 3 propósitos que dice Pablo. 1, la ley sirve como instrumento de disciplina. En esta afirmación lo que estamos diciendo es que sirve como un muro recio de contención para que el pecado no se desborde. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué entonces la ley? Si la ley que fue dada en Sinaí fue incapaz de impartir justicia, ¿de qué provecho sería? ¿Qué utilidad tendría? Quizá los enemigos del evangelio, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la verdad del Señor hicieron la misma pregunta. Y si no la hicieron, era de esperar que la hicieran. ¿Para qué es eso de la ley? Pablo contesta: fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, fue dada al hombre, además de la promesa, con el fin de despertar en su corazón y mente un sentido de culpa. Hermanos, hay hombres sobre esta tierra que creen que no necesitan nada, que les va bien en todo. El otro día íbamos en un bus con mi esposa y de pronto un fulanito, un jovencito, decía: yo tengo una vida por delante, total. Tengo una vida de baile, drogas, licor. Tengo una vida para disfrutar, decía él. Y en mis adentros yo decía: pobre desgraciado. Sí, porque estaba sin la gracia del Señor. Pobre hombre. Ese no sabe contra quién está empuñando su brazo. No lo entiende. Y en cualquier momento el Señor puede cortarlo, si el Señor así quisiera. Esas personas no les interesa si la ley existe, si esa ley los va a llevar al Salvador. Es más, no quieren saber del Salvador nada. Un muchacho ahí se paró y fue y le dijo: no, lo que pasa es que usted debe tener en su corazón a Cristo. Yo no creo en eso. ¿Notan? ¿Para qué la ley? ¿Para qué estas cosas? Esta ley sirve solo cuando ese hombre se da cuenta que sus pecados son transgresiones de la ley de aquel Dios que también un día será su juez y cuya santidad no aguantará semejantes desviaciones del camino que el Señor mismo señaló. Entonces clamará por liberación. Y esto no lo puede hacer él mismo, sino cuando el Espíritu Santo ha aplicado ese conocimiento en su corazón. En 1 Timoteo 1, versículos 9 y 10, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Escuchan lo que dice el texto, hermano. Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para ellos fue dada la ley. El texto nos dice que la ley no fue dada para el justo, sino para aquellos que hacen caso omiso de la ley, para aquellos que no aceptan disciplina alguna, para los que se creen justos y buenos, porque ciertamente para ellos la ley, hermanos, se debería aplicar. Sin embargo, la tienen por demás. ¿Cómo puede entonces la ley ser un freno para quienes piensan que no necesitan ser refrenados? ¿Cómo puede ser un espejo que revela la inmundicia para quienes piensan que no tienen mancha que debe ser lavada? ¿Cómo puede ser una guía que señale las vías de gratitud por la liberación del pecado para quienes el orgullo y arrogancia están convencidos, o para quienes a través del orgullo y la arrogancia están convencidos que no se han extraviado? Hermanos, la ley, como dijimos, no fue promulgada para eso, porque no la conocen, no saben, no la desechan. Es más, no hay Dios. Y por supuesto, si no hay Dios, ¿quién dijo algo? La ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los profanos e irreligiosos. Uno de los principales propósitos de la ley de Moisés era llevar a los pecadores al punto en que se sintieran completamente quebrantados bajo la carga de sus pecados. Noten que el apóstol en este texto parece referirse a las personas para quienes fue promulgada la ley divina. Primero, describe en general como a los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, y luego desciende a los detalles siguiendo aproximadamente el orden de los 10 mandamientos. Si ustedes miran este texto, se van a dar cuenta cómo está delineado este versículo. En segundo lugar, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo se sirve de la figura de ayo o de ese esclavo que se encargaba de educar o de llevar a los hijos de su amo a la escuela. ¿De qué manera la ley nos lleva como de la mano hasta Jesucristo? Porque la ley, o por la ley, es el conocimiento del pecado y el despertar de nuestra conciencia. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Teniendo esto en cuenta, solamente una conclusión es posible. El hombre está perdido. Y la ley, con su demanda, nada menos que la demanda de la ley es la perfección moral y espiritual. Es un estado al cual el hombre, por su propio poder, nunca puede llegar. Así que esto crea en él un horrendo y mortificante sentido de pecado, y de allí un presentimiento de perdición total y de una vida eterna en el infierno. De tal manera que la ley nos abre los ojos a la realidad trágica de esa impotencia que todos los seres humanos tenemos para salvarnos. Es más, nosotros sabemos que no es posible que lleguemos por nuestros propios recursos a la salvación, y mucho menos que nos salvemos a nosotros mismos. Eso es terrible. Así que la ley promueve el deseo de un redentor, arrebata todo intento de justificación propia y nos hace depender solamente de la gracia divina. Entonces es un medio de gracia. Y tercero, la ley sirve como norma de nuestra santificación. Así como la ley expresa el carácter eternamente justo de Dios y es en este sentido
cómo el Espíritu Santo nos lleva a cabo en esa transformación a la imagen de el Hijo de Dios. Es entonces, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible hacerlo. Nosotros no podríamos, hermanos. ¿Cómo santificarnos sin que el Espíritu Santo nos ayude? La ley entonces es una norma santa para un pueblo llamado a ser santo. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El reconocimiento gozoso y obediente de la soberanía de Cristo y en consecuencia en la observación y obediencia a los 10 mandamientos es prueba de un genuino discipulado. Hermano, no podemos entender cómo alguien que dice ser discípulo de Cristo comete todos los errores contra la ley y es más, no la respeta, no la tiene en cuenta. Eso sería imposible decir, este es un verdadero discípulo del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Probablemente, hermanos, nosotros vemos que el Señor nos lleva a la observación de sus mandamientos porque es necesario que miremos que como Él es santo, nosotros lo seamos. Y que el que es santo se debe santificar más todavía, mientras hay la posibilidad. Hermanos, usted y yo podemos conocer los mandamientos. ¿Sí o no es así? Y espero que los conozcan además. No es que me digan que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que saber los mandamientos, pero el saberlos nos hace santos, hermanos. Es una posesión de unos mandamientos, pero que no se ha traducido en una vida de santificación. Uno debe tenerlos, uno debe guardarlos, uno debe amarlos. Y ahora bien, hermano, dice el texto, el que constantemente guarda los mandamientos, el que los tiene como una posesión permanente, él muestra con ello que ama a Dios y que ama a su prójimo. Hasta aquí el día de hoy, hermanos. Creo que mucha información trajimos el día de hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ir mirando con mucha más instrucción, con mucha más responsabilidad lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento o se nos está recordando en este momento. Oremos, hermanos.